Revelador, madre graba lo inesperado en la cremación de su hijo de 9 años, un momento conmovedor. La pequeña capilla de San Pedro se encontraba vestida de luto. Lucía, con los ojos cansados y el corazón desbordado, miraba en silencio el altar adornado con flores blancas. La atmósfera estaba cargada de murmullos de condolencias y abrazos que parecían apretar más su pecho. Sabía que la gente esperaba fortaleza de ella, una madre que había luchado por su hijo hasta el último respiro, pero esa fortaleza era un manto pesado. Dentro, todo giraba en torno a la dolorosa realidad de que Mateo, su pequeño sol, ya no estaba. Mientras los rostros conocidos se agrupaban a su alrededor, Lucía deseaba gritar, llorar sin control. Pero la expectativa de su pueblo pesaba en su interior como una losa. No puedo fallarles, pensó. Debo ser fuerte. Ese dilema moral la asfixiaba, ser la madre fuerte que todos necesitaban, o dejarse llevar por el torrente de emociones que amenazaba con ahogarla. A medida que la ceremonia avanzaba, su mente vagaba entre recuerdos y deseos insatisfechos, las imágenes de Mateo corriendo feliz, riendo, contándole sobre sus mundos imaginarios, inundaban su memoria como una tristeza interminable. La idea de grabar la despedida se había presentado como una especie de salvación, un intento de atrapar cada fragmento de amor que había formado entre sus brazos y que ahora se escurría entre sus dedos. Quizás así pueda sentirlo más cerca, pensó, con la grabadora colocada sobre la mesa del altar. Era un puñado de tecnología en medio del duelo, pero su voz podía mantener viva la conexión. Sin embargo, el miedo a perderlo todo una vez más también la dominaba, y si lo que grababa no era más que un eco vacío de su dolor, momentos antes de que empezara el ritual de cremación, la tensión crecía. Su corazón latía de manera irregular, la presión de la incertidumbre la empujaba a un abismo de desesperación. ¿Debo llorar por él o sonreír por los recuerdos? Se repetía. La voz de Mateo resonaba en su mente: mamá, quiero que siempre seas feliz. Pero, ¿cómo encontrar la felicidad en una niebla de tristeza? La problemática era clara, casi repugnante: ¿debería aferrarse a su dolor o liberarse para honrar el espíritu de su hijo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De repente, el destino parecía conspirar para golpear su corazón. Mientras sus manos temblaban sutilmente al sostener la grabadora, escuchó el crepitar del fuego que empezaba a consumir el cuerpo de su amado hijo. Sus ojos permanecían fijos en la llama, cada chispa danzante parecía un recuerdo que buscaba el cielo. La angustia se volvió casi palpable, una creciente presión en su pecho. Había momentos en que la imagen de Mateo, sonriendo y corriendo entre juegos, se mezclaba con la dura realidad de la situación presente. Sintió que el aire se volvía denso, pesado, como si cada respiración deba un verdadero esfuerzo. ¿Cómo podía hacer frente a sentir que lo perdía por segunda vez? La grabadora seguía capturando el eco de su voz temblorosa, mientras sus pensamientos fluían más rápido que la luz. ¿Sería una traición de su amor dejarlo ir? ¿Podría alguna vez dejar que ese dolor se transformara en algo más que una pena eterna? La lucha interna se intensificaba con cada palabra que grababa. Cada momento era un nuevo flechazo en un corazón que intentaba no ceder a la desesperación. Su mirada se topó con la de un viejo amigo, y supo que los susurros de amor y apoyo estaban lejos de ofrecerle la paz que tanto anhelaba. La agonía la iba absorbido en un torbellino de emociones contrastantes y, justo cuando sentía que iba a desbordarse, fue en ese instante que la grabadora decidió revelar un misterioso secreto.
Una carta que Mateo había escrito días antes de caer enfermo, esperando el momento perfecto para que su madre la escuchara. ¿Cómo se grimpe una historia tan vasta en un solo adiós? Resonó en su mente, dejando una pregunta incendiaria. La historia de Lucía apenas comenzaba, se encontraba al borde del abismo entre el dolor devastador y la esperanza tenue. ¿Podría hallar la forma de transformar el luto en un amor eterno, el eco de la risa de Mateo en su corazón? Su voz temblorosa podía estar grabando el inicio de algo más grande, algo que aún no podía comprender del todo. El final de este capítulo estaba por descubrirse, pero su viaje apenas empezaba. Lucía se sentó en la oficina vacía, el eco de la capilla aún resonando en su cabeza. La grabadora permanecía en la mesa, un objeto tangible que parecía vibrar con historias no contadas. Después de la ceremonia, había decidido no escuchar la grabación de inmediato, como si temiera que cualquier sonido podría resquebrajar los frágiles muros de su fortaleza. Sin embargo, la carta de Mateo se había convertido en un imán ineludible, y su curiosidad ahora la empujaba hacia una nueva dirección. El aire a su alrededor era espeso, como si todo el peso de su dolor se concentrara en ese espacio solitario. Con manos temblorosas, tomó la grabadora. Puede que no sea más que una máquina, se recordó a sí misma, pero puede que también sea un portal hacia lo que Mateo quería que entendiera. Distrayéndose de su propio llanto silencioso, encendió la grabadora. El primer sonido que emergió fue un susurro familiar, tembloroso y tímido. «Mamá». La voz de Mateo, joven y llena de inocencia, la coloquialidad se amarró a su corazón como un lazo eternamente presente. Lentamente, las palabras fluyeron, y con cada frase, Lucía se embarcaba en un recorrido íntimo por el alma de su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras él le hablaba de su amor incondicional, de sus sueños y de cómo quería que su madre viviera su vida en plenitud. «Quiero que siempre seas feliz, aunque yo no esté», repetía la grabación en un ciclo que giraba en torno a sus ansias de ver a Lucía sonreír. La claridad en los deseos de Mateo trajo consigo un nuevo dolor, una necesidad de responder a la pregunta que había estado ahogándola: ¿cómo seguir adelante? Los recuerdos empezaron a rebosar en su mente. Aquellas tardes de risa, los juegos en el parque, la sensación de que cada día era una nueva aventura. Y en medio de esa nostalgia florecían las semillas de una dirección. ¿Podía transformar su dolor en una misión? El luto no tenía por qué ser un fardo eterno, podría ser la chispa que encendiera algo poderoso en su vida. Con cada repetición de sus palabras, una idea comenzó a tomar forma: escribir un libro. Fruto de su experiencia, de lo que había aprendido y de lo que aún podía enseñarle al mundo a través de Mateo. Pasarían días, meses, años, pero esas memorias podían convertirse en vida y en ayuda, en luz para otros que sufrían en silencio. Comenzaba a ver su camino, como si el destino le ofreciera un hilo dorado a seguir entre las sombras. Sin embargo, cada pensamiento estaba acompañado de dudas. ¿Habría alguien interesado en su historia? ¿Podría enfrentar los juicios de aquellos que verían su dolor expuesto a la luz? Pero entonces recordó la destreza de Mateo para contar historias, su creatividad inagotable. «Mamá, siempre contarás historias, nunca dejes de hacerlo», había dicho Mateo, convenciéndola de que su voz importaba. De repente, sobrada de pasión pero limitada por el miedo, se planteó el primer paso. Todo se unía de tal forma que hasta el aire ya no le parecía tan pesado. Lucía sabía que caer en la tristeza era tentador, pues la emoción era brutal, pero el deseo apremiante de honrar a Mateo hacía que su corazón pulsara con fuerza. Ya no podría ser la misma, sin embargo, estaba decidida a hacer más. Mientras la luz empezaba a filtrarse a través de sus pensamientos, un nuevo dilema se había presentado: ¿era suficiente con escribir y compartir, o debería también enfrentarse a quienes pudieran criticarla por ello? Un duelo interno que apenas comenzaba. El eco de las palabras de Mateo se entrelazó con su deseo de crecer. De repente, un mensaje emergió en su teléfono.
Un familiar había compartido la grabación en las redes sociales, y de inmediato comenzaron a llegar comentarios de personas que se sentían identificadas, que deseaban conocer más de la historia. Lucía se sintió atrapada entre la tristeza y el compromiso ineludible de liberarse, y su pulso se aceleró al considerar la posibilidad de compartir su vida con el mundo. El camino ya no era solo mirar atrás, era el inicio de una travesía, un paso hacia la expansión que nunca imaginó. La historia de su vida se entrelazaba con el regalo de Mateo, una vida de amor y deseo de ser recordado. Ella respiró hondo, sintiendo la determinación renovada. Tendría que confrontar sus miedos y quería llevar su historia al público. Las palabras de Mateo eran su guía, le prometían una ruta llena de amor y propósito. Quizás, solo quizás, se dijo en voz alta, lo que él desea es lo que yo también anhelo, y así, la nueva etapa en su vida comenzó a despegar. Mientras del lado opuesto el tic-tac del tiempo marcaba el ritmo de su corazón, Lucía se encontraba al borde de una revelación crucial. El momento de compartir realmente lo vivido, estaba cada vez más cerca. Lucía sintió que el aire se sacudía a su alrededor, y la determinación comenzaba a fusionarse con una nueva ansiedad. Las palabras de Mateo resonaban en su mente como un eco, empujándola hacia adelante. El mundo digital había comenzado a reaccionar a su dolor, cientos de personas se conectaban con su historia. ¿Cómo podía construir su narrativa a partir de ese momento de vulnerabilidad? El primer paso era la escritura. Sin pensar demasiado, tomó una hoja en blanco y un bolígrafo, y dejó que las palabras fluyeran. Se sumergió en el proceso, sus recuerdos, su amor, sus miedos, todo fue plasmado en el papel. Pronto, las páginas comenzaron a llenarse de letras, sus dedos danzaban sobre la superficie, canalizando la energía de Mateo en cada palabra. Con cada oración que redactaba, se sentía más ligera, como si el peso de su pena se fuera disolviendo en el aire. Sin embargo, la pregunta de si su experiencia realmente importaba a otros seguía acechándola. ¿Podría su historia servir como un faro para otros? En el fondo, se sabía capaz de ofrecer una luz en medio de la oscuridad, pero el miedo a la crítica la atrapaba. Hay que ser valiente, se repetía, si Mateo lo hizo por mí, yo también puedo hacerlo por él. Los primeros días fueron tortuosos. A menudo se detenía a contemplar la pantalla en blanco, paralizada por la inseguridad. Las voces internas del autosabotaje susurraban que nadie querría leer sobre su duelo, que no había nada interesante en su vida. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar la risa de Mateo e imaginarlo diciéndole, escribe, mamá, cuenta nuestras historias. Motivada por esas visiones, Lucía decidió dar un paso más allá. Mientras escribía, empezó a compartir pequeños fragmentos en línea, acompañados de reflexiones sobre la pérdida y el amor incondicional. Las respuestas no tardaron en llegar, y con ellas, un torrente de mensajes llenos de empatía. Cientos de desconocidos se sintieron conmovidos por su valentía, dejándole claro que había una necesidad de autenticidad que ella podía satisfacer. Las dudas continuaron asomándose con frecuencia, menoscabando su entusiasmo. Empezó a cuestionarse sobre su estilo de escritura. ¿Era lo suficientemente bueno? En esta búsqueda, llegó a un punto crítico. Asistió a un taller de escritura en su ciudad con la esperanza de perfeccionar su habilidad. El ambiente era cálido, lleno de escritores en diversas etapas de su viaje. Escuchar las historias de los demás la inspiró, dándole fuerza. Una de las facilitadoras, una mujer con una trayectoria notable en el mundo de la literatura, captó su energía. La voz de cada escritor es invaluable, Lucía. Nunca olvides eso. Lo que más importa es la autenticidad, le dijo, y esas palabras se grabaron en su mente. A partir de entonces, Lucía se enfrentó a su mayor miedo, la exposición pública de su dolor. Comenzó a planear una presentación en un micro abierto, donde varios escritores compartirían sus obras. Era una oportunidad para probar su propia voz, pero el pánico la invadía.
Justo cuando pensaba en retirarse, el recuerdo de Mateo apareció en su mente, recordándole su promesa de vivir la vida sin miedo. Finalmente, se inscribió. La noche de su actuación, su corazón latía tan rápido que casi no podía seguir el ritmo. Mientras esperaba su turno, decidió que, pase lo que pase, iba a ser fiel a sí misma y a la historia de su hijo. El momento llegó. Al subir al escenario, respiró profundamente y comenzó a hablar. Las palabras brotaron de su interior, profundas y resonantes. Pero mientras relataba la experiencia de perder a Mateo, algo nuevo surgió en ella. No solo se trataba de contar su historia, se trataba de sanar. Y cuando terminó, el silencio fue seguido por un aplauso estruendoso. Con una sonrisa temblorosa, Lucía se dio cuenta de que había dado un paso decisivo hacia su crecimiento personal. Su voz ahora podía tocar vidas, justo como Mateo habría querido. Sin embargo, mientras se mezclaba con el público, una mujer se acercó a ella. Con un rostro familiar, la incertidumbre la envolvió. ¿Era posible que alguien de su pasado estuviera ahí, dispuesta a confrontar su dolor? Lucía sintió un nudo en el estómago, el pasado no había terminado de cerrarse. Su historia apenas comenzaba, y lo que se avecinaba podría cambiarlo todo. La mujer se acercó lentamente, y Lucía sintió como si el tiempo se detuviera. Reconoció el rostro, era Clara, su amiga de la infancia. Una conexión que había estado perdida, sumida en el dolor y en el tiempo. La mirada de Clara, llena de compasión, le hizo sentir una mezcla de nostalgia y miedo. ¿Qué quería de ella? ¿Era un recordatorio del pasado que ya había decidido dejar atrás? Lucía, no puedo creer que seas tú, dijo Clara con voz temblorosa. He visto lo que compartes. Es hermoso. Lucía no supo cómo responder. ¿Era hermoso un dolor tan profundo? Mientras conversaban, la sensación de incomodidad se tornó en un anhelo latente de conexión. Lucía no había compartido su historia con nadie fuera de su círculo más íntimo. La vida había llevado a ambas por caminos diferentes, pero aquí estaban, de pie en el mismo espacio donde sus historias se cruzaban una vez más. Clara continuó, siento que cada palabra tuya me llega al corazón. Perdí a mi hermano hace unos años, y no sé cómo enfrentar el duelo. Pero tú lo haces con mucha valentía. La revelación de Clara le golpeó con fuerza. Era un recordatorio de que no estaba sola en su dolor, que había otros luchando en silencio, pero esa vulnerabilidad también la llevó a enfrentarse a sus propios miedos. Cada palabra que emitía en ese escenario resonaba con su propia lucha y, de pronto, la presión de ser un faro para los demás se convirtió en una pesada carga. Lucía respiró hondo y se sintió impulsada a compartir más de su verdad. Esta vez, la decisión no fue solo un impulso, entendió que su voz podía ser un puente. Clara, la verdad es que el duelo no tiene un manual. He aprendido que cualquier emoción que sientas está bien. Y está bien hablar de ello. Ambas compartieron historias en medio del bullicio del público, creando un espacio íntimo en medio de un mar de desconocidos. Lucía empezó a darse cuenta de que su proceso de sanación no solo beneficiaba a otros, sino que también abría las puertas para resolver sus propios conflictos no resueltos. Enfrentar a Clara, su amigo del pasado, traía a la luz no solo la pérdida de Mateo, sino todas las relaciones que habían cambiado. Mientras la conversación fluyó, Lucía comenzó a sentir un nuevo propósito. Las voces de los demás se agolpaban a su mente. Tal vez no solo estaba destinada a contar su historia, sino a inspirar un diálogo sobre el duelo y la pérdida. El taller de escritura, las noches de micro abierto, todo parecía estar alineándose. Pasar de ser simplemente una madre en duelo a ser una defensora de la expresión emocional fue un giro inesperado, pero necesario. Con esa chispa de empoderamiento recién descubierta, le propuso a Clara, ¿y si creamos algo juntas? Un espacio donde podamos hablar sobre nuestras experiencias, un lugar para quienes quieren ser escuchados. La mirada de Clara se iluminó.
Me encantaría. Al cerrar la conversación, Lucía sintió que había dado otro paso decisivo en su viaje. Cada pequeño logro estaba dejando huellas sólidas en su camino hacia la autocomprensión y la resiliencia. A medida que se despidieron, había una nueva determinación en su andar. Sin embargo, el eco de su encuentro con Clara resonaba en su mente, el deseo de conectar, el impulso de compartir, pero también la angustia de lo desconocido. En ese momento, un mensaje de su red social captó su atención. Era un comentario sobre su último fragmento. Tu dolor me ha ayudado a recordar el mío. Gracias por ser tan valiente. Las palabras derretían su corazón, pero también la llenaban de inquietud. Si su voz resonaba en otros, ¿sería capaz de manejarlas? Lucía sabía que se acercaba a un desafío mayor. Había comenzado a sanar, pero la responsabilidad de su voz en el mundo empezaba a pesar más que el dolor al que había estado acostumbrada. ¿Y si estoy lista para lo que viene? Se preguntó, mirando hacia donde estaba Clara antes de perderse entre la multitud. La pregunta parecía flotar en el aire, dejando a Lucía ante un nuevo horizonte, la oportunidad de llevar su voz más allá de lo personal. ¿Sería capaz de soportar el peso del impacto que su historia podía tener en el mundo? Esa inquietante posibilidad la impulsó a avanzar, buscando respuestas y encontrándose a sí misma en el camino. Pero el camino que tenía por delante podría no ser tan simple como parecía, y el desenlace estaba lejos de ser seguro. El día siguiente fue un despertar a la luz. Lucía se sentó frente a su computadora, el ruido de la ciudad vibrando en el aire mientras el sol se asomaba tras las nubes. La ventana dejaba entrar un aire fresco, un recordatorio de que el mundo seguía girando a su alrededor, aunque su corazón aún luchaba entre el pasado y el presente. Esa mañana, Lucía no solo revisó los comentarios de su última publicación, se sumergió en un océano de emociones. Las historias de otros la impactaban de maneras inesperadas. Algunas eran desgarradoras, otras llenas de esperanza. Se dio cuenta de que esas voces clamaban por ser escuchadas, y a su vez, borraban las fronteras de su propio dolor. Mientras leía, algo dentro de ella hizo clic. Era hora de enfrentar el siguiente paso. Se levantó y empezó a escribir, las palabras fluyendo sin control. La conexión que se forma a través del sufrimiento puede ser un bálsamo para el alma, sentenció en una frase. Pero rápidamente, se detuvo. ¿Era eso lo que quería transmitir? Su mente se llenó de dudas. La lucha interna entre lo que sentía y lo que quería expresar se convirtió en un duelo en sí mismo. Tomó una respiración profunda y dejó que su mente divagara. ¿Por qué había decidido abrirse al mundo? El deseo de compartir su historia y ayudar a otros era noble, pero también peligrosamente expuesto. Había certezas que había mantenido ocultas. La inquietud creció al pensar en cómo su voz resonaba en el alma de aquellos que la leían. Una idea empezó a formarse. En lugar de solo narrar su propio dolor, podía ayudar a otros a contar sus propias historias. Decidió que el siguiente paso era crear un foro, un espacio digital donde las personas pudieran compartir sus experiencias sin temor a ser juzgadas, donde cada relato sería una pieza más del rompecabezas del duelo. Pero eso llevaba tiempo y dedicación. No solo necesitaría escribir, tendría que establecer un entorno de confianza y apertura. Durante días Lucía trabajó en su proyecto, levantando la plataforma desde la nada. Al mismo tiempo, lidió con su propia lucha interna. Empezó a estudiar técnicas de mediación y conversación, entendiendo cómo administrarlo. A cada paso que daba, sentía que su vida se entrelazaba con la de otros. Cada historia compartida comenzaba a darle forma al propósito que tanto anhelaba. En una de esas noches en las que la insomnio se convirtió en su mejor amigo, recordó el último mensaje que había recibido: tu dolor me ha ayudado a recordar el mío. Esa frase se repetía una y otra vez. Era un recordatorio potente de la responsabilidad que estaba a punto de asumir.
La idea de ser un puente para que otros expresaran su dolor la llenó tanto de emoción como de temor. ¿Sería capaz de manejar la carga emocional que eso traería consigo? Cuando finalmente lanzó la plataforma, hubo un silencio ensordecedor. Se sentó frente a la pantalla, sus dedos sobre el teclado, esperando que alguna respuesta llegara. Las horas pasaron, y la incertidumbre la ahogó, creando un torrente de dudas. ¿Habría cometido un error? De repente, llegó una notificación. Una mujer había dejado un comentario expresando su gratitud. Había escrito sobre cómo se había sentido sola en su duelo, y cómo encontró consuelo en las historias que compartían. Lucía sintió cómo esa respuesta ahogaba las dudas que estaban consumiéndola. Era un primer paso. Sin embargo, al mismo tiempo que la satisfacción la embargaba, lucía como un bocado de angustia. La idea de que otros se apoyaran en su espacio la hacía reflexionar sobre su propia vulnerabilidad. ¿Cuál sería el precio de abrir su vida de esa manera? La tensión se acumulaba dentro de ella, mientras iluminaba la pantalla de su computadora, se dio cuenta de que el desafío no solo sería contener sudoraciones y lágrimas ajenas, también tendría que enfrentarse a sus propias tempestades emocionales. Los ecos del pasado la seguían persiguiendo, y sentía que quizás, al sumergirse en ayudar a otros a sanar, podía hallarse a sí misma en el proceso. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de la verdad irrefutable: el camino hacia la sanación estaba lleno de desafíos. Los pasos hacia adelante siempre venían acompañados de un peso emocional que debía enfrentar. La noche se cerraba y sobre ella pesaba aún la sensación de inseguridad. Su mente le susurraba que estaba en el umbral de algo grande, pero también que el destino estaba diseñado para ser implacable. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía se preguntó, ¿qué descubrimientos y enfrentamientos la esperaban en este nuevo capítulo? La incertidumbre la llenaba de adrenalina y miedo a partes iguales. Había comenzado su viaje, pero el camino se tornaría más complejo aún. Su voz estaba lista, pero ¿y su corazón? La puerta que había abierto ya estaba irradiando luz, pero a medida que entraba en esta nueva fase, se cuestionó, ¿estaba realmente preparada para lo que se avecinaba? Los días siguientes a la creación del foro se convirtieron en un torbellino de emociones y pensamientos. Lucía, en su pequeño rincón del mundo, vio cómo las historias comenzaban a llegar, una tras otra, como hojas caídas en otoño. La plataforma creció rápidamente, y con cada nueva contribución, ella sentía una mezcla de orgullo y ansiedad. Había creado un espacio donde otros podían hablar desde sus corazones, pero aquella apertura también la confrontaba con sus propios temores. Recibiendo relatos desgarradores y conmovedores, Lucía comenzó a reconocer un patrón en las voces que escribían, una necesidad de conexión, un clamor por ser comprendidos. Sin embargo, en el fondo, una inquietud crecía en ella. Las tensiones internas que había tratado de suprimir empezaron a emerger, y el dolor que había catalogado como superado resurgía con cada historia. Se preguntaba si sería capaz de ser la guía que otros necesitaban, mientras sus propias heridas parecían abrirse nuevamente. En un intento de estructurar su propia vida emocional, Lucía comenzó a tomar notas de su experiencia y reflexiones diarias. Se sentaba cada noche frente a su computadora, un café calientito en la mano, y volcaba sus pensamientos en un diario digital. Documentar su proceso se sentía liberador, un acto de enfrentar lo que había estado eludiendo. Sin embargo, cada vez que compartía un fragmento de sus sentimientos en el foro, lo hacía con cierto temor. La vulnerabilidad era un arma de dos filos. Un día, mientras revisaba comentarios provenientes de distintos usuarios, encontró uno que la interpeló profundamente. Una vez que compartí mi historia, me di cuenta de que el dolor se aligera cuando se externaliza. Esa frase se instaló en su mente como un eco. Podía permitir que el dolor la definiera, o debía transformarlo en una fuente de fortaleza. Decidió que debía confrontar esa categoría de dolor que había estado envuelta en silencio y secreto. Armándose de valor, Lucía se dedicó a reflexionar sobre los momentos más difíciles de su vida,
aquellos que parecían imposibles de compartir incluso con aquellos más cercanos. Apuntó en su diario cómo esas experiencias le habían enseñado sobre la fragilidad y la resiliencia, sobre la lucha diaria por encontrar un propósito. Un instante se volvió clave. Ella se sentó frente a la pantalla, lista para compartir un nuevo texto personal en el foro. La idea de hacer pública su propia historia la llenaba de inquietud, pero también de una determinación inesperada. Con cada palabra que tecleaba, sentía que el acto de abrirse era una liberación. Era la oportunidad de tomar las riendas de su propia narrativa. Sin embargo, antes de pulsar enviar, la duda la asaltó. ¿Era el momento apropiado? ¿Podría soportar la reacción de quienes la leyeran? Con el corazón latiendo acelerado, se vio enfrentada a un dilema moral. Compartir su historia significaría someterse a la mirada ajena y, con ello, a un riesgo emocional que podría ser devastador. Finalmente, superando el miedo, hizo clic en el botón y lanzó su relato. La sensación de liberación se mezcló con la ansiedad. Tenía la certeza de que había dado un paso hacia su propia sanación, pero el precio que conllevaba esa valiente exposición la llenaba de incertidumbre. La noche llegó con su habitual manto de silencio, y de repente, un nuevo comentario apareció en su pantalla. Era una mujer que había perdido a su madre y se sentía aislada. Su mensaje refrendaba el poder de la conexión, sus palabras resonaron profundamente en Lucía. Había algo en esa respuesta que la impactó. No solo la mujer había encontrado consuelo, sino que, al hacerlo, la había incluido a ella en un círculo de compartimiento emocional. Mientras observaba las palabras parpadear en la pantalla, Lucía se sintió como un engranaje más en una máquina de sanación colectiva. ¿Cómo podría seguir adelante sin buscar más? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para afrontar los ecos de su pasado? La noche se volvió un umbral, la invitaba a retarse nuevamente. Con el sol asomando al amanecer, se preguntó, ¿estaba lista para explorar lo que su pasado le ocultaba y, más importante, lo que eso implicaría para su nuevo rol como guía emocional? Como un faro en la tormenta, podría iluminar el camino, pero ¿y si aquel camino oscuro la alcanzaba en el proceso? La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el desorden de papeles, notas y recuerdos acumulados en la mesa de Lucía. Aquella mañana, los ecos de la noche anterior reverberaban en su mente. La vulnerabilidad que había decidido exhibir en el foro la había hecho sentir poderosa pero también expuesta, como si cada parte de su ser estuviese a la vista de los demás. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, indefensa y revelada. Se sentó frente a su computadora, lista para revisar los comentarios que habían llegado desde que había publicado su historia. Casi instantáneamente, su corazón se aceleró al ver que había decenas de reacciones. Existía un mundo entero esperándola, cargado de historias similares que clamaban ser escuchadas. Se sintió como un puente entre esas almas, un papel que, aunque intimidante, comenzaba a asumir con decisión. El primer comentario que leyó fue de una mujer que también había perdido a su madre. Era un relato desgarrador, casi un espejo de sus propias luchas, y Lucía se sintió impulsada a responder. La interacción la llevó a profundizar en el dolor compartido y la conexión que se formó a partir de la vulnerabilidad. Nada podía compararse a la manera cruda y honesta en que el dolor humano se entrelazaba a través de palabras compartidas. Sin embargo, mientras participaba en las conversaciones, la culpa la asaltaba. Su historia y la de los demás estaban entrelazadas, pero ella seguía sintiendo que había fragmentos de su pasado que aún no se atrevían a aflorar. No solo se había convertido en una receptora de dolor ajeno, sino que se sentía responsable, como la guía emocional que había aspirado ser. Pero ¿cuántas verdades podría desenterrar antes de perderse a sí misma en el proceso? Decidió que era el momento de enfrentar su mayor miedo, su propia historia de pérdida. No solo quería compartirla, necesitaba hacerlo. Así que, elaboró un plan. Se aislaría por completo una tarde, se concentraría solo en su propio relato y comenzaría a desenterrar todo lo que había mantenido bajo llave.
La tarde llegó y cerró la puerta de su habitación, agrupando todo lo necesario, tinta, papel y, por supuesto, su diario digital. Cada palabra que surgía de su pluma era como un pequeño alivio, pero había momentos en que su propio dolor amenazaba con desbordarse. Cada línea la confrontaba con recuerdos dolorosos, y cada lágrima que caía era un recordatorio de que aún había cicatrices por sanar. Con una mezcla de temor y expectación, apretó el botón de guardar. Sin embargo, antes de compartir su relato en el foro, deseaba quemar esos fragmentos en una ceremonia simbólica. No solo como un ritual de despedida, sino como una forma de dar la bienvenida a algo nuevo, la aceptación y la valentía que había ido cultivando. Fue a un lugar cercano a un lago, donde el viento soplaba suavemente y el cielo se reflejaba en el agua. Con fuego y con su historia escrita, ofreció cada pedazo de su pasado a las llamas, desbordando en deseos de dejar ir el dolor y enfocarse en lo que podría convertirse. Mientras el fuego crepitaba, una parte de ella sabía que ese momento era crucial para su evolución personal. Regresó a casa sintiéndose diferente, como si hubiera dejado algo atrás. Cuando se conectó al foro y publicó su relato, sintió que se liberaba de cadenas invisibles. Su vulnerabilidad ya no era una carga, sino una herramienta de conexión, una invitación a la sanación, pero, mientras la ansiedad se disipaba, un nuevo comentario llegó a su pantalla. Era un mensaje que contenía una revelación que podría cambiarlo todo, una historia de superación que resonaba con un sufrimiento aún más profundo. Decía, he estado observando tu viaje. Todo pasa por una razón, y ahora seré yo quien te enseñe a sanar. Las palabras la sacudieron, y Lucía se sintió invadida por una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Quién era esa persona y qué implicaciones podría tener este nuevo vínculo en su propia búsqueda de sanación? Lucía no podía apartar la vista del comentario. Las palabras resonaban en su mente como un eco persistente, un llamado a un nuevo capítulo que prometía más de lo que ella había imaginado. La idea de que alguien se había tomado el tiempo de observar su lucha le provocó una curiosidad inexplicable. ¿Qué podría enseñarle esta persona? Era un dilema que la invitaba a abrirse a lo desconocido, pero también llenaba su pecho de dudas. Realmente estaba lista para recibir ayuda. Así, impulsada por una mezcla de intriga y ansiedad, buscó el perfil de la persona detrás de ese mensaje. El nombre, Ana, no le decía nada. Al navegar por sus publicaciones, Lucía percibió un patrón. Ana parecía estar involucrada en discursos sobre la sanación emocional y el crecimiento a partir del sufrimiento. Identificó historias que sobrepasaban lo cotidiano, relatos que mostraban una resiliencia arrolladora. Una parte de Lucía la admiraba, otra parte la intimidaba. En medio de su revisión, decidió escribirle. Se encontró sentada frente a la computadora, las manos sobre el teclado, dudando sobre cómo comenzar. Optó por un enfoque directo, explicando lo que había sentido después de su publicación y su interés en saber más sobre su perspectiva. Una mezcla de temor y esperanza acompañó cada palabra que escribió. Había mucho en juego. Abrirse a nuevas enseñanzas significaba exponer vulnerabilidades que había trabajado arduamente para superar. Días más tarde, recibió una respuesta. Ana le propuso una videollamada. En lugar de aliento, el súbito avance la llenó de aprensión. Pero después de un día de rumia profunda, Lucía se decidió. No podía seguir evadiendo conexiones que podrían ofrecerle crecimiento. El día de la llamada, se arregló un poco más de lo habitual. La imagen de Ana apareció en la pantalla y, al instante, se sintió atraída por la calidez en su mirada. La conversación comenzó con preguntas sencillas, pero pronto profundizó en temas que desnudaban emociones incrustadas. Ana compartió su propia historia de pérdida, narrando cómo había encontrado un camino hacia la paz a través de la escritura y la expresión creativa. Mientras Ana hablaba, Lucía reflexionaba sobre su propia experiencia, buscando puntos de conexión. El diálogo se tornó un espacio sagrado donde ambas revelaban sus miedos y sus victorias.
Reconoció que no podía permitir que el miedo dictara su relación con otro ser humano. Así, con voz temblorosa, tomó la decisión de abordar una de sus verdades más dolorosas, su relación con el duelo y la culpa que a menudo insinuaba su presencia. Compartió cómo había sentido que debía llevar el peso de sus emociones en soledad. La respuesta de Ana fue profunda. Cuando compartes tu verdad, estás creando un camino para que los demás también lo hagan. No se trata solo de sanar, sino también de permitir que otros vean que no están solos en su dolor. Lucía se sintió iluminada por esa revelación, cada palabra resonaba como si hubiera sido diseñada para ella. En ese momento, se dio cuenta de que su viaje de sanación era también uno de conexión humana. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Ana hizo una afirmación que la hizo cuestionarse de nuevo: la verdadera sanación comienza cuando decides ir más allá de tu dolor y transformarlo en propósito. Ese planteamiento le dejó una sensación de inquietud. ¿Tenía Lucía el valor suficiente para transformar su dolor en algo más que una experiencia de sufrimiento? Los días que siguieron fueron un torbellino de introspección. Lucía no podía dejar de pensar en lo que Ana había dicho, comenzando a moldear la idea de que su historia, su lucha, podría convertirse en algo provechoso para otros. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se posaba sobre ella. ¿Era realmente capaz de enfrentar lo que implicaba dejar atrás la identidad que una vez había abrazado como víctima? Mientras manoseaba un cuaderno en busca de claridad, un nuevo mensaje apareció en su bandeja. Era un recordatorio de que, aunque había empezado a abrirse a nuevas posibilidades, el camino hacia la transformación nunca era lineal. La incertidumbre era su acompañante, y la pregunta resonaba en su mente: ¿podría encontrar el coraje para convertir su dolor en luz, no solo para ella, sino para otras almas en busca de esperanza? Junto a esa pregunta, un nuevo temor surgía: lo que no sabía de sí misma podría cambiar todo lo que alguna vez creyó. La mañana comenzó con una tenue luz que se colaba a través de la ventana, iluminando el desorden del escritorio de Lucía. El cuaderno frente a ella estaba lleno de garabatos, la mayoría, fragmentos de pensamientos que apenas lograban convertirse en palabras coherentes. Ella sabía que el dolor tenía su lugar, pero la idea de transformarlo la atemorizaba. Había hecho promesas a sí misma para sobrevivir, pero ahora esas promesas parecían ataduras en lugar de refugios. Decidió salir a caminar, buscando claridad en el aire fresco. Cada paso resonaba en su mente, enfatizando la lucha interna entre permanecer en su zona de confort y dar un salto hacia lo desconocido. Los árboles la rodeaban como un abrazo de apoyo, pero su mente no tenía la misma compasión. Reflexionaba sobre la conversación con Ana, el modo en que había hablado del dolor y la posibilidad de encontrar algo valioso en él. La idea de compartir su verdad seguía dándole vueltas, empujándola con una mezcla de temor y emoción. En su mente, Lucía empezó a imaginar lo que significaría plasmar su narrativa en palabras. ¿Podría escribir un blog? ¿Sería posible hablar abiertamente sobre su experiencia con el duelo, la culpa, la lucha interna? La idea la emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. Dio la imagen del viejo cuaderno en su mano, donde había guardado sus pensamientos más oscuros, como un secreto esperando ser revelado. Pero revelarse significaba riesgos: el miedo a ser juzgada, a no ser comprendida, a caer otra vez en un abismo de soledad por abrir esos cajones emocionales. De pronto, un ruido la sacó de su introspección. Miró su teléfono. Era un mensaje de Ana, quien le proponía un ejercicio de escritura. Escribe una carta a tu dolor, decía el texto. Exprésale lo que sientes. No la envíes, es solo para ti. Confronta esas emociones que llevas dentro. Las palabras vibraron en ella, rescatándola del ciclo de duda en el que estaba atrapada. Lucía sintió un impulso inmediato de hacerlo. Se buscó un rincón de calma en su casa y, con el cuaderno abierto frente a ella, comenzó a desahogar sus pensamientos. Su mano se movía veloz,
como si cada palabra exigiera ser sacada de su interior. Habló de la tristeza que la consumía, de cómo el miedo había sido su compañero constante. A medida que escribía, el peso en su pecho comenzaba a aliviarse. Cada palabra era una pieza de liberación, un acto de rebelión contra las cadenas que había elegido llevar. Al final de la carta, después de horas de escribir, leyó en voz alta lo que había salido de su ser. Al finalizar, las lágrimas corrieron por sus mejillas, no eran de desesperación, sino de reconocimiento. Se dio cuenta de que, al dejar que el dolor hablara, también estaba dando un paso hacia el propósito revelado por Ana. No obstante, después de la liberación vino la inquietud. Se cuestionó si realmente estaba lista para compartir aquello que había escrito. Entre la quietud de su habitación, la sombra de la duda regresó, preguntándole si sería capaz de soportar la vulnerabilidad expuesta públicamente. La idea de exponerse al escrutinio, de permitir que otros accedieran a su historia, le creó una nueva oleada de ansiedad, pero en medio de todo, un destello de voluntad empezó a formarse. Tal vez el propósito que había buscado se hallaba en la intersección de su sufrimiento y el deseo de ayudar a otros. Quizás ese era el verdadero camino hacia la sanación, no solo para ella, sino para quienes pudieran sentirse tan perdidos y solos como había estado en su momento. Al final del día, decidió guardar la carta, no con la intención de desecharla, sino como un recordatorio de que su historia tenía valor. Sin embargo, el surgimiento de esa nueva perspectiva planteó un dilema moral interno. ¿Debería arriesgarse a enfrentar a quienes podrían considerarla débil por mostrar su dolor? Era una decisión difícil, y el eco de su pregunta original seguía resonando. Así, mientras se acomodaba para dormir, una decisión crucial se perfilaba a sus ojos cerrados. ¿Podría realmente dar el siguiente paso hacia lo desconocido, enfrentando su miedo y convirtiendo su dolor en luz para otros? El momento de verdad empezaba a cobrar forma, y con él, una ansiosa expectativa se adueñaba de su ser. Lucía despertó al amanecer con una claridad interna que no había sentido en mucho tiempo. Mientras el sol proyectaba un suave resplandor a través de su ventana, la decisión que tanto había considerado empezaba a tomar fuerza en su corazón. Había llegado el momento de compartir su historia, y no solo en el foro, sino también con un público más amplio. La carta a su dolor, que había guardado con tanto esmero, había servido como catalizador de su transformación. Sentada frente a su computadora, dejó que sus manos fluyeran sobre el teclado. El brillo de su pantalla se convirtió en un lienzo donde podía cimentar su verdad. Comenzó con la historia de Mateo, el amor eterno que llevaban implícito en cada recuerdo. A medida que las palabras emergían, sentía que cada una de ellas aportaba un nuevo peso a su desafío, pero también una enorme libertad. El proceso de escribir se tornó catártico, estaba extrayendo lo profundo de su ser. Habló sobre la confusión entre el dolor y la esperanza, sobre los días oscuros que parecían no tener fin. Pero lo más revelador fue reconocer que el sufrimiento no era solo una carga, sino una plataforma desde donde podía impulsar un cambio significativo. Una vez que sintió que había llegado al final, echó un vistazo al texto completo. Había hablado de su dolor, pero también de su crecimiento, de cómo ese luto había sido el impulso que la llevó a querer ayudar a otros. En un arranque de valentía, hizo clic en publicar. Esa acción era más que un simple botón, era un paso hacia lo desconocido. Los comentarios comenzaron a llegar casi de inmediato. Lucía sintió un nudo en su garganta al leer las palabras de agradecimiento, las historias que resonaban con su experiencia. Personas de diferentes partes del mundo la contactaban para compartir su dolor, su lucha. La conexión que se formaba era un sello de que las historias realmente podían atravesar el sufrimiento y crear puentes de entendimiento. La vida de Lucía empezó a transformarse a medida que ella compartía más sobre su vivencia. Fue invitada a participar en conferencias sobre duelo y sanación emocional. Su voz se hizo más fuerte, y en cada espacio que ocupaba, se sentía más segura.
No solo hablaba de su pérdida, sino también de la belleza que se podía encontrar en la sanación. Un día, durante una conferencia frente a un público lleno de caras desconocidas, Lucía respiró hondo y comenzó a hablar. Contó la historia de Mateo, lo impactante que había sido perderlo y cómo esa experiencia la había llevado a descubrir su propósito. Las lágrimas que brotaban en su rostro no eran solo de dolor, sino de orgullo. Había convertido su sufrimiento en un faro, una luz que podía guiar a otros a través de su propia oscuridad. Cuando finalizó su presentación, el aplauso inundó el auditorio. La emoción que sentía era indescriptible. En ese instante, se dio cuenta de que no solo había logrado enfrentar su dolor, también había ayudado a otros a hacerlo. Aquella mujer que pasó de ser una madre en duelo a ser una voz resiliente comenzó a sentirse como una verdadera líder en su comunidad. Lucía dejó claro en todas sus presentaciones que el duelo es un viaje muy personal, que no había una guía o manual a seguir. Sin embargo, ella se convirtió en un ejemplo de que el dolor, cuando se comparte y se transforma, puede convertirse en una fuente de vida. Su historia era un testimonio de que la vulnerabilidad, al ser aceptada, puede abrir nuevas oportunidades y conexiones. Finalmente, Lucía comenzó a trabajar en un libro. Vio en cada página no solo una continuación de su narrativa, sino también una oportunidad de crear un legado en honor a Mateo. Aquellos pensamientos, ideas y experiencias llevarían su mensaje más allá de cualquier frontera, abriendo puertas a más corazones que necesitaban una conexión. Mientras escribía el último capítulo de su libro, sintió una profunda paz. Cada palabra estaba cargada de amor, esperanza y transformación. Sabía que su viaje había sido arduo, pero cada paso había valido la pena. No solo había logrado convertir su dolor en luz, sino que también había encontrado el propósito que había buscado en medio de la tristeza. Lucía sonrió mientras escribía la última línea, consciente de que su vida, aunque marcada por la pérdida, era también un testimonio de fortaleza y resiliencia. Había llegado lejos, pero el viaje apenas comenzaba. Su historia podía inspirar no solo a quienes luchaban con sus propias pérdidas, sino a todos aquellos que necesitaban recordar que en medio de la oscuridad, siempre hay una luz que se puede encender. Nunca imaginó que sería capaz de transformar su dolor en un regalo para el mundo, pero aquí estaba, lista para ser ese faro que una vez necesitó. Hoy, en cada paso que da, Lucía no solo se siente como una madre, sino como una guerrera. Una mujer que ha alcanzado un nivel de confianza, competencia y reconocimiento que nunca había soñado. De alguna forma, el mensaje de Mateo siempre estaba presente, alentándola a seguir adelante. Ahora, tú también puedes ser parte de esta travesía. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte nuestras historias exclusivas de superación. Deja un me gusta ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo para que más personas puedan conocer estas transformadoras historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias que nos inspiran. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad.